En la sección 2.2b veremos declaraciones bicondicionales y diagramas Venn. Nuestros objetivos son saber cuándo escribir una declaración bicondicional o biconditional statement, interpretar y usar diagramas Venn para representar grupos de relaciones como una intersección y una unión. Recordemos que set significa grupo. También queremos reconocer y usar símbolos de una forma lógica. Comencemos por tratar de entender el valor de la verdad en esta declaración o statement. Si ayer fue domingo, entonces hoy es lunes. Esta es una declaración verdadera. Recuerda que la última vez hablamos de todas las diferentes maneras de escribir una declaración, que también significa statement. Escribamos el converse o el converso de esta declaración. Recuerda que dejamos el if y el then en su lugar y cambiamos la hipótesis y la conclusión de orden. O sea, le hacemos un flip. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Considerando la verdad de esta declaración, aunque cambies la hipótesis y la conclusión de orden, todavía esta declaración sigue siendo una verdad. Es así como determinamos qué cosa es una declaración bicondicional. Quiere decir que aunque cambies la hipótesis y la conclusión de orden, la declaración sigue siendo verdadera. Bi es un prefijo que significa dos, o sea que el condicional y el converso de una declaración es verdadero. Bicondicional nos hace escribir una declaración más rápidamente. Podemos decir que ayer fue domingo, sí y solamente sí, hoy es lunes. En inglés se usan tres letras, IFF, para representar if and only if. En español significa sí y solamente sí. Esto simplemente quiere decir que puedes cambiar el orden de la declaración y siempre será verdadera. Bicondicional significa que el condicional y el converso se hacen verdaderos, igual que el bicondicional. Entonces, hay tres cosas muy importantes que recordar acerca de una declaración bicondicional. Primero, antes que nada, es una declaración que es verdadera, aun cuando cambias el orden de la hipótesis y la conclusión. El condicional y el converso son verdaderos los dos. El formato o manera en que está escrita la declaración bicondicional tiene unas letras específicas. Se escribe hipótesis, después if and only if, y después la conclusión. If and only if significa sí y solamente sí. Y se abrevia de esa manera, IFF. La tercera cosa que debemos recordar es que la forma simbólica de esta declaración bicondicional es P, doble flechita que va en doble dirección, y Q. Esa es la manera en que se escribe simbólicamente. Veamos un ejemplo. Escribe el converso de esta declaración. Si el condicional y el converso son verdaderos, construye una declaración bicondicional. Después, traduce cada declaración en su forma simbólica usando tus propias letras. Veamos la declaración. Número 1. Condicional. Si los lados de un triángulo son congruentes, entonces el triángulo es equilateral. Primero escribimos el converso, o sea, cambiamos el orden de la hipótesis y la conclusión. Esta sería la hipótesis y esta la conclusión. Y le hacemos un flip. Si el triángulo es equilátero, entonces los dos lados del triángulo, repito, si el triángulo es equilátero, entonces los lados del triángulo son congruentes. ¿Ok? Estamos cambiando conclusión. Vamos a ponerla primero y después la hipótesis. Este símbolo que estamos circulando aquí es como una ondita de mar arriba de un signo del igual. Significa congruente. Recordemos que si el condicional y el converso son declaraciones verdaderas, podemos entonces escribir esta declaración como una declaración bicondicional. Podemos ver claramente que el condicional nos da la definición de un triángulo equilátero y concluimos que esta declaración es verdadera. Igualmente vemos que el converso es también verdadero. Y porque esta declaración es una definición,
No importa cómo la escribamos o en qué orden, siempre será verdadera. Se puede reconocer que si el condicional y el converso son verdaderos, entonces podemos escribir el bicondicional también. Quitamos el if y el then y reescribimos esta declaración de forma bicondicional con el IFF, que significa sí, solamente sí. Los lados de un triángulo son congruentes. IFF, el triángulo es equilátero. IFF significa if and only if. Seguimos escribiendo. El triángulo es equilátero. Entonces volvamos aquí de nuevo. Los lados de un triángulo son congruentes solamente si el triángulo es equilátero. Se cumple la condición bicondicional. Si escogemos la A para la hipótesis y la B para la conclusión, seguimos en ese mismo orden. A, entonces B es el primero como condicional. El segundo, el converso, sería cambiar las letras. B, entonces A. Y el bicondicional usaría una flechita con doble dirección. A, if and only if, B, B. Escribe tu propia declaración condicional que sea verdadera y que su converso también sea verdadero. Después, escribe el converso, el bicondicional y su forma simbólica. Dale pausa al video y trátalo tú solamente primero. No uses el ejemplo que te voy a dar a continuación, pero observa cómo lo hago yo para que tengas confianza de que tú también lo puedes hacer. Tenemos el condicional que dice, si 2 es igual a X, entonces X es igual a 2. Trata de pensar en algo verdadero, aunque cambies el orden de la hipótesis y la conclusión, así como mi ejemplo. Puedes pensar en alguna definición. Recuerda que las definiciones son verdaderas, aunque cambies el orden de su hipótesis y conclusión. El converso sería, si X es igual a 2, entonces 2 es igual a X. Ahora podemos escribir el bicondicional. Escribimos la declaración en su orden condicional y agregamos las letras IFF en el medio. 2 es igual a X, si y solamente si X es igual a 2. Para su forma simbólica llamamos la hipótesis W y la conclusión la llamamos Z. La condicional será anotada W, entonces Z. La conversa será anotada Z, entonces W. Y la bicondicional será anotada W, if and only if, Z. Veamos más anotaciones simbólicas. Una flechita normal dirigida hacia la derecha significa if, then. En español es si, entonces. Una doble flecha en dos direcciones significa IFF, sí y solamente sí. La ondita de mar significa not. Usaremos también algo así como una montañita que significa and, es de li en español. Una montañita al revés o una V significa or o o en español. Y los tres puntitos significan therefore, y eso en español es por lo tanto. Es como una conclusión. Practiquemos de nuevo con formas simbólicas. Dejemos que P represente la siguiente declaración. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Q, dejemos que represente un rombo es un cuadrilátero. R representará un rombo tiene 4 lados. Y S representará el statement un rectángulo es un cuadrilátero. Comenzando con un rombo tiene 4 lados. ¿Cuál de las letras tiene este statement? Pues ahí está. La declaración R es la única que tiene la misma
porción de la oración o de la declaración. Entonces comenzamos nuestro statement con la letra R y al llegar a la palabra and, que está subrayada en rojo, significa y, ponemos la montañita y completamos el statement. Un rombo es un cuadrilátero que lo representa la letra Q. Y esta declaración simbólica se lee R, I, Q. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Un cuadrilátero tiene 4 lados y un rombo tiene 4 lados. Por lo tanto, un rombo es un cuadrilátero. Comenzamos por identificar la letra que representa la primera parte de esta declaración. Un cuadrilátero tiene 4 lados, está representado por la letra P. Vemos la palabra que subrayamos de rojo. Esa palabra está representada por el símbolo que parece una montañita. Después sigue un rombo. Un rombo tiene 4 lados y esa parte del statement es representado por la letra R. Luego identificamos el símbolo de por lo tanto o therefore, que en los 3 puntos, que son los 3 puntitos. Y seguimos con la parte final que dice un rombo es un cuadrilátero. Pero aquí queremos hacer una aclaración, que como el therefore es como una conclusión, vamos a escribir estos 3 puntitos debajo de P y R para demostrar que todavía falta parte de la declaración o statement. Finalmente escribimos la letra que representa esa última parte de la declaración con la letra Q. Ejercicio número 5. Si un rombo es un cuadrilátero o un rectángulo es un cuadrilátero, entonces un cuadrilátero tiene 4 lados. If y then significa que es una condicional, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que vamos a usar una flechita. El or está representado por la V. Entonces, veamos cómo cada porción de la declaración está representado por una letra. Rombo es un cuadrilátero, está representado por la letra Q. El or significa el símbolo V. Un rectángulo es un cuadrilátero, está representado por la letra S. Then sería la flechita, pero vamos a encerrar estos con un paréntesis para después poner la flechita que va en una sola dirección. Y finalmente, un cuadrilátero tiene 4 lados, está representado por la letra P. ¿Viste qué fácil? Esperemos que estudies. Nos vemos pronto en clase. Bye bye.